Lo que parecía ser una noche de fiesta se convirtió en una tragedia inimaginable. Una discoteca llena de música, baile y alegría, pero todo se derrumbó en un segundo. El techo de la Yacht colapsó sin previo aviso, y David Pérez, la leyenda del merengue, fue una de las víctimas de este escándalo que sacudió al país. Gobernadores, deportistas, celebridades, todos ellos estaban allí, y el destino los unió en una tragedia que nadie vio venir. En un abrir y cerrar de ojos, las luces de la fiesta se apagaron, y la desesperación tomó control. ¿Quién o qué es responsable de este desastre? Las respuestas te dejarán sin aliento. Las horas que siguieron fueron un caos absoluto. Rescatistas luchando contra el tiempo, familias rotas buscando a sus seres queridos, y un país entero paralizado por el dolor. ¿Qué pasó realmente esa noche? Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que pensabas saber sobre esta tragedia. Suscríbete ahora para conocer la verdad detrás de este desastre. Te aseguramos que lo que escucharás a continuación es solo el comienzo de una historia que no te dejará indiferente. Este es un relato que todos están hablando, y tú también deberías conocerlo. La madrugada del 8 de abril de 2025, la discoteca Yacht de Santo Domingo, República Dominicana, se convirtió en escenario de una tragedia inesperada. Durante el concierto del reconocido merenguero David Pérez, el techo del establecimiento se desplomó sin previo aviso, causando pánico y caos entre los asistentes. El colapso resultó en al menos 124 muertes y más de 160 heridos, incluyendo figuras públicas como la gobernadora de Montecristi, Nancy Cruz, y el exbeisbolista Octavio Dotel. Los equipos de rescate trabajaron incansablemente durante más de 30 horas, utilizando maquinaria pesada y unidades caninas para buscar sobrevivientes entre los escombros. Mientras tanto, familiares y amigos de las víctimas aguardaban noticias en los alrededores, ofreciendo apoyo y esperanza. El presidente Luis Abinader declaró 3 días de duelo nacional en honor a las víctimas, y el país entero se unió en luto y solidaridad. La causa del colapso está siendo investigada, con las autoridades analizando las condiciones estructurales del edificio y las posibles responsabilidades involucradas. La tragedia ocurrió en cuestión de segundos, pero la respuesta fue inmediata. Apenas el techo se desplomó, el caos invadió la discoteca Yacht y la angustia se apoderó de los sobrevivientes. El estruendo fue ensordecedor, y las luces de la discoteca, que minutos antes iluminaban a un público vibrante y lleno de energía, ahora solo iluminaban el polvo y los escombros que caían a su alrededor. Las primeras personas en reaccionar fueron aquellos que se encontraban más cerca de la entrada. Algunos intentaron salir corriendo, mientras otros, atónitos, buscaban sobrevivir entre los escombros que caían sobre ellos. En medio del desorden, la situación se volvió aún más dramática, pues muchos de los asistentes no sabían si las paredes del club seguirían cayendo o si era seguro intentar escapar. Poco después del colapso, las autoridades locales fueron notificadas de inmediato. Las ambulancias comenzaron a llegar al lugar, acompañadas de equipos de rescate especializados. La respuesta fue ejemplar, con cientos de rescatistas movilizados rápidamente para trabajar en las primeras horas críticas. Se desplegaron unidades de la defensa civil, bomberos y equipos de rescate urbano que usaron maquinaria pesada para mover los escombros y liberar a los atrapados. El trabajo fue titánico. Los equipos de rescate no solo enfrentaban el desafío físico de remover toneladas de escombros, sino también el emocional. El tiempo apremiaba, y con cada minuto que pasaba, las esperanzas de encontrar sobrevivientes disminuían. La incertidumbre era palpable, pero la dedicación de los rescatistas nunca flaqueó. En la escena, la tensión también se vivió en los hospitales cercanos. Las primeras ambulancias llegaron con decenas de heridos, algunos de gravedad. Las víctimas que lograron escapar fueron trasladadas rápidamente para recibir atención médica, mientras los familiares esperaban afuera, desesperados por noticias de sus seres queridos. La respuesta de la comunidad también fue inmediata. Muchos ciudadanos, al enterarse de la tragedia, acudieron al lugar para donar sangre y ofrecer su apoyo a las víctimas. La solidaridad fue masiva, y en medio del horror, la gente se unió para enfrentar la tragedia. El presidente Luis Abinader, al enterarse de lo sucedido, se dirigió a los medios de comunicación para expresar su solidaridad con las víctimas y sus familias. En su discurso, declaró que la prioridad era salvar tantas vidas como fuera posible y que el gobierno tomaría todas las medidas necesarias para investigar las causas del colapso. En medio de esta tragedia, la esperanza se mantenía viva por los esfuerzos continuos de los rescatistas, y aunque los primeros momentos fueron de angustia, la nación dominicana se unió con fuerza, determinación y solidaridad ante el desastre. El día 9 de abril de 2025 amaneció con el país sumido en un profundo luto.
La noticia de la tragedia en la discoteca Yatsat se había esparcido rápidamente, y la incertidumbre sobre la suerte de los atrapados comenzaba a disiparse a medida que avanzaba el proceso de identificación de las víctimas. Durante las primeras horas después del colapso, los rescatistas trabajaban contrarreloj, pero las noticias no eran alentadoras. La cifra de muertos seguía aumentando, y la esperanza de encontrar sobrevivientes comenzaba a desvanecerse. Las autoridades y equipos de rescate identificaron rápidamente a varias de las víctimas, cuyos cuerpos fueron trasladados a la morgue para ser reconocidos por sus familias. Las primeras identificaciones incluyeron a figuras públicas dominicanas, lo que sumó más dolor a la tragedia. Una de las víctimas más impactantes fue Ravi Pérez, el emblemático cantante de merengue, cuya presencia en la escena musical de República Dominicana había dejado una huella imborrable. Ravi, de 69 años, conocido como la voz más alta del merengue, estaba en el escenario cuando el techo colapsó. Su muerte dejó un vacío profundo en el corazón de la nación, pues no solo era un ícono musical, sino también una figura muy querida por su humildad, su generosidad y su conexión genuina con su pueblo. El cantante había estado en medio de su actuación cuando el desastre ocurrió, y aunque varios intentaron salvarlo, no hubo tiempo. Su hija, Zulinka Pérez, quien también se encontraba en el club aquella noche, fue una de las sobrevivientes, pero con heridas graves. Fue ella quien identificó a su padre entre las víctimas, una escena desgarradora que añadió más dolor a la tragedia. Además de Ravi Pérez, otros nombres importantes se sumaron a la lista de fallecidos. Entre ellos se encontraba Nancy Cruz, la gobernadora de Montecristi, quien había estado presente en el evento para disfrutar de la música en vivo. También perdió la vida Octavio Dotel, un exbeisbolista que había sido una figura destacada en el deporte. La noticia de su muerte causó conmoción en el ámbito deportivo, ya que Dotel era muy querido en la comunidad. Los hospitales cercanos seguían recibiendo a los sobrevivientes, muchos de los cuales se encontraban en estado grave. La situación era caótica, pero las autoridades se aseguraron de que los recursos médicos estuvieran disponibles para atender a los heridos. Mientras tanto, en las redes sociales y en los medios de comunicación, las familias de las víctimas compartían mensajes de desesperación y esperanza. La identificación de las víctimas no fue un proceso sencillo. Muchos de los cuerpos estaban irreconocibles debido a la magnitud del colapso, y las autoridades tuvieron que utilizar pruebas de ADN para confirmar la identidad de algunas personas. La imagen de la tragedia comenzó a hacerse más clara, y con cada nombre que salía a la luz, el dolor de la nación se hacía más profundo. La tragedia en la discoteca Yatsat dejó al país entero sumido en una profunda tristeza. El 9 de abril de 2025, el presidente Luis Abinader, en un emotivo discurso televisado, declaró 3 días de duelo nacional. Las banderas ondearon a media asta en todo el país, y el pueblo dominicano, unido en su dolor, comenzó a rendir homenaje a las víctimas. La tragedia no solo afectó a las familias de los fallecidos, sino a toda una nación que vio en cada una de esas vidas perdidas una parte de sí misma. Los 3 días de duelo fueron un reflejo del dolor colectivo. Los dominicanos, en su mayoría, acudieron a las iglesias y centros religiosos para rendir tributo a los fallecidos. Se celebraron misas y servicios conmemorativos en todo el país, donde las palabras de consuelo se mezclaban con lágrimas. En la capital, Santo Domingo, se organizó una vigilia en la Plaza de la Bandera, en la que miles de personas se reunieron para encender velas y orar por las víctimas. La comunidad artística, tan vinculada al legado de Ravi Pérez, se unió en su dolor. Muchos de los más grandes exponentes del merengue y otros géneros musicales expresaron su pesar a través de las redes sociales, compartiendo fotos, videos y mensajes de solidaridad. La voz de Ravi Pérez había sido un referente cultural para muchos, y su ausencia dejó un vacío irreemplazable en el corazón de todos los dominicanos. Artistas como Juan Luis Guerra, Nari Natasha y Toquischa enviaron mensajes de aliento a la familia de Ravi y a las víctimas de la tragedia, mientras se organizaban conciertos benéficos y eventos para recaudar fondos y apoyar a los afectados. En los medios de comunicación, la cobertura de la tragedia fue extensa. Cada canal de noticias dedicó horas a la cobertura en vivo, brindando detalles sobre las labores de rescate, los nombres de las víctimas y las declaraciones de las autoridades. Las imágenes de los rescatistas trabajando incansablemente, las familias esperando noticias y las banderas ondeando a media asta se convirtieron en símbolos del dolor y la solidaridad nacional. Mientras tanto, las autoridades continuaron su investigación sobre las causas del colapso. Se realizaron inspecciones exhaustivas al edificio y a las estructuras que lo componían, con el fin de determinar si hubo negligencia en el mantenimiento o si el incidente fue resultado de un fallo estructural imprevisto.
Los propietarios de la discoteca colaboraron con las investigaciones, pero la incertidumbre sobre las causas del desastre seguía alimentando la ansiedad de la población. A pesar del duelo, la fortaleza de la nación se hizo evidente. La respuesta del pueblo dominicano fue un testamento de unidad y solidaridad. La tragedia, aunque devastadora, sirvió para demostrar que, incluso en los momentos más oscuros, la nación puede levantarse, apoyarse mutuamente y seguir adelante. En los días que siguieron, muchos comenzaron a preguntar, ¿cómo sanar este dolor? La respuesta aún no se encontraba, pero el pueblo dominicano estaba decidido a honrar a sus muertos y a reconstruir lo que se había perdido.